Contentos, hermanos, porque nos estamos reuniendo una vez más para partir el pan, pero también para aprender de la palabra de Dios. Y nos sentimos gozosos todos porque ya se ha para nosotros evidenciado de que cada primer día de la semana nos sentimos gozosos y estamos siempre prestos a estar atentos a la palabra. Vamos a empezar con esta imagen. Vamos a ver si estoy compartiendo pantalla. Creo que aún no. Permítanme, hermanos, hacer este movimiento. Ya, la tecnología nos ayuda para poder compartir nuestra pantalla. Eso es. Bien. ¿Pueden ver mi pantalla, hermanos? Por favor. Sí, hermano. Ya. Les decía de que, bueno, esta primera imagen que está apareciendo ahí es una imagen que nos trae a la mente lo que estamos viviendo en estos días, ¿no? En el mundo entero, como ustedes saben, muchas familias, muchas personas están atentas a lo que ocurre en Tokio. Se trata de las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos, que debieron haberse realizado el año 2020, pero por la pandemia se postergaron un año. Y a pesar de todas las limitaciones, ahí están los atletas, cerca de 11.500 atletas, entre hombres y mujeres, representando a aproximadamente 204 países. Y bueno, la atención está captada en estas Olimpiadas. Las Olimpiadas no son otra cosa que unos juegos donde los atletas se esfuerzan por alcanzar siempre el triunfo. Y las notas de los diarios dicen, ¿no?, que nuestros atletas están buscando pues la medalla de oro y en fin. Y hablando de medallas, un personaje que es sin duda muy recordado por quienes están siguiendo las Olimpiadas es pues este famoso nadador, ¿no? Michael Phelps. Este muchacho es un hito en la historia de los Juegos Olímpicos. Es el deportista olímpico más condecorado de todos los tiempos. 28 medallas. Tiene el récord de más medallas de oro, 23. Más medallas de oro en eventos individuales, 13. Y más medallas olímpicas en eventos masculinos, 15. Pero este joven, a quien se le conoce también como el tiburón de Baltimore, ya no está en estas Olimpiadas de Tokio. Y me ha llamado mucho la atención porque él se ha retirado del deporte, de la natación, a los 22 años. Y ya no participa más en Olimpiadas. A pesar de ser el personaje más famoso de las Olimpiadas. Llama la atención, 22 años y retirado de la gloria de las Olimpiadas. Otro personaje que llama la atención, a mí particularmente me llama mucho la atención, es esta joven, Paula Pareto, ¿no? Ella es argentina, médico de profesión, actualmente tiene 34 años de edad y practica el judo. Y obtuvo la medalla de oro en las anteriores Olimpiadas, en Río, 2016. Pero el día de ayer, 24 de julio de 2021, a la edad de 34 años, no pudo mantener su presea, no pudo defender su título y perdió el día de ayer. Ni siquiera alcanzó medalla de bronce. Y ella acaba de declarar en los medios
Y dice lo siguiente, dice, hay personas que me han dicho que si me hubiera retirado en Río, en la Olimpiada anterior, me habría retirado en la gloria. Pero yo no sé qué es la gloria. Para mí mi gloria es dar todo siempre y retirarme de esa forma. Así que es lo último, porque son unos Juegos Olímpicos. Llama la atención, ella pudo haberse retirado, ¿no?, hace unos 5 años, cuando tenía 29, pero decidió presentarse esta vez en Tokio, pero ya no pudo defender su medalla de oro. Lo cual siempre nos llama la atención. Estas Olimpiadas, hermanos, hermanas, son tan antiguas que empezaron todavía en Grecia, 760 años antes de Cristo. Vale decir, durante el periodo en que nació nuestro Señor, se ejecutaban estas Olimpiadas. Estaban en marcha estas Olimpiadas. Pero en Grecia, y solamente se desarrollaban en una ciudad conocida como Olimpia, ¿no? De ahí viene el nombre Olimpiadas. Vale decir que el pueblo de Israel, que en esa época estaba muy influenciado por los griegos, es más, hablaban el griego ellos, conocían de estos eventos, ¿no? Dice la historia sobre estas Olimpiadas, dice, los ganadores de las diversas pruebas eran reunidos en el templo de Zeus y recibían como premio el honor y la gloria. Asimismo, les entregaban un objeto simbólico. Al principio fue una manzana, más tarde se sustituyó por una corona de olivo y luego fue sustituida por un laurel. El que vencía en todas las pruebas del pentathlón tenía derecho a una estatua en el templo de Zeus. Es anecdótico esto, hermanos, ¿no? Porque hoy en día se otorgan medallas, pero en aquel entonces no se usaban las medallas, sino se usaba una corona y al final sustituida por una corona de laurel. Y había una de las pruebas más difíciles, era el conocido como pentathlón. Eran 5 pruebas, ¿no? Que eran salto, lanzamiento de jabalina, lanzamiento de disco, carrera de velocidad y finalmente era la lucha. El pentathlón consistía en que si había alguien que lograba ganar en las 5 competencias, pues no solamente le entregaban la corona, sino además tenía derecho a una estatua en el templo de Zeus. O sea, estos son hechos realmente bastante anecdóticos. Hoy en día todavía quedan restos de aquel famoso estadio en Olimpia, en Grecia. Y esto nos lleva a pensar en que precisamente el apóstol Pablo, cuando escribe en 1 Corintios 9, 24 al 25, justo se refiere a las Olimpiadas para hacer un contraste entre lo que significa ganar una corona corruptible y una corona incorruptible. Cuando dice el apóstol, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Se refiere a la lucha libre, ¿no?, de los atletas. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. Pero nosotros, refiriéndose a los creyentes, que buscamos otro tipo de corona, dice una incorruptible. Pues es interesante cómo se conecta, ¿no?, estas Olimpiadas que todavía existían en esos tiempos.
Más adelante, en el periodo romano, se suspenden las Olimpiadas por un tiempo y luego se retoman para hacer lo que es en la actualidad. Vamos a estudiar, hermanos, esta mañana y meditar en lo que significa la gloria. Una gloria que pueda ser verdaderamente duradera. Ya hemos visto en el caso del nadador americano, a los 28 años se retiró, o sea, toda su gloria prácticamente quedó allí, ¿no? Y la judoka argentina, que ganó también una medalla de oro en la anterior Olimpiada, pues hoy en día ya dejó esa gloria atrás. Pero la Escritura nos habla de una gloria que sí es duradera, que perdura por mucho tiempo. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan, capítulo 5, versículos 43 y 44. ¿Quién es el que está hablando? Nuestro Señor Jesús. Y el Señor dice, yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Y luego hace la pregunta, ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? O sea, el Señor Jesús se dirige a la gente que lo rechazaba, a la gente que no lo recibía, y les echa en cara directamente el hecho de que ellos recibían glorias unos de otros, ¿no? Y ya sabemos que no solamente está refiriendo a los premios, a las coronas, sino también a las lisonjas, ¿no? A las alabanzas que se acostumbran las personas unos a otros. Y todo eso es gloria de los hombres. Y luego dice el Señor, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Pocas personas, hermanos, en el mundo hoy en día buscan esta gloria. Esta gloria que proviene de Dios. Esta gloria que no es eventual, temporal, que no se expresa a través de una corona corruptible o a través de una medalla. La pregunta que vamos a tratar de resolver esta mañana es, ¿por qué Jesús no fue y aún hoy no es bien recibido? Señor Jesús hoy en día, hermanos, a pesar de todo el honor que tiene, el privilegio, cabeza de la iglesia, pero la iglesia es compuesta por pocos, muchos son los llamados, pocos los escogidos. O sea, muchos rechazan a Jesús, pocos son los que lo aceptan. Pero ¿por qué Jesús en aquella época no fue y ahora todavía no es bien recibido? Vamos a tratar de responder esta pregunta. La primera razón que yo encuentro, leyendo las Escrituras, es porque el Señor Jesús vino al mundo en humildad, a pesar de su grandeza. El Señor Jesús no vino como el hijo de un rey a nacer en aposento real. No vino con ostentación, como podría venir hoy en día el hijo de cualquier gobernante o rey. Vino en humildad a pesar de su grandeza. Entonces, mucha gente no relaciona la humildad con el poder de Dios. Para mucha gente la humildad es algo que hay que evitar, ¿no? Porque la humildad significa ser menospreciado, ser dejado de lado. Y el Señor Jesús vino en humildad. Fíjense lo que dice Lucas, capítulo 2, versículos 6 al 8. Dice, aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Se refiere al censo que hubo en Belén.
Y dice, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. O sea, Dios escogió traer a su hijo, al Rey de Reyes, al Rey del universo, al Rey que hoy le debemos pleitesía, pero decidió traerlo para que nazca en un pesebre. No había lugar en el alojamiento para tener a José y a María, entonces tuvo que alumbrar María en un pesebre. Eso es inimaginable para mucha gente, ¿no? Hoy en día también. Y la Escritura dice, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. Que había dicho, eso está en el libro de Isaías, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel. ¿Qué significa Dios con nosotros? O sea, estaba profetizado que Dios mismo se iba a hacer carne, porque Jesús es la expresión corporal de Dios, que se hizo carne y habitó entre nosotros, como dice el Evangelio según Juan, capítulo 1. Y nadie se le puede ocurrir, ¿no?, que venga un rey de esta magnitud, de esta naturaleza, con una humildad, diríamos, prácticamente increíble. Esa es una de las razones por las cuales la gente no acepta a Jesús. Otra de las razones por las cuales la gente no acepta a Jesús hoy en día es que Jesús es una amenaza a todo reino terrenal. Jesús es una amenaza a todo reino terrenal. Lo fue en aquel entonces y todavía lo sigue siendo. Fíjense lo que ocurrió. ¿Se acuerdan de Herodes, no es verdad? Herodes era el rey, entre comillas, de Israel. Sabemos de que el pueblo de Israel estaba sometido a Roma, pero este hombre fungía de rey, prácticamente estaba a la vez sujeto a Roma, pero no quería perder este poder. Y cuando se enteró de que había nacido, a través de los Reyes Magos, ¿se acuerdan ustedes?, que venían del oriente, dice, oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Lo destacable de esto, hermanos, es que ni bien se enteró Herodes que había venido uno que iba a ser el rey de Israel, entonces se turbó, dice, ¿no? Se turbó, no se preocupó, se turbó. Turbarse quiere decir afligirse, inmediatamente salirse de sus casillas, ¿no? A tal punto que mintió y dijo, yo quiero adorar a ese rey que ha nacido. Hoy en día también, hermanos, mucha gente se turba, mucha gente se sale de sus casillas cuando uno les habla de Dios y de Jesús como Rey de Reyes, ¿no? Mucha gente rechaza esa idea porque no quiere que nadie gobierne su vida, sino solamente ellos. Y esa es otra razón por la cual la gente no acepta y rechaza y no recibe a Jesús. Y una tercera razón que yo puedo señalar esta mañana es porque su doctrina, la doctrina de Dios, la doctrina del Señor, desafía el orden establecido. Aquí sí nos vamos a detener un poco, hermanos, porque esta es una realidad. El Señor dijo, Mateo 10, 34, 35, dijo, no penséis que he venido para traer paz a la tierra.
no he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Cuando leemos este pasaje, hermanos, en las Escrituras, nos parece bastante duro porque pareciera que Dios está queriendo que nuestro Señor Jesús cause la división. Dice que tiene una espada, pero en la práctica, hermanos, esto es lo que ocurre. Cada vez que nosotros queremos hacer prevalecer nuestras ideas y la doctrina de Cristo, siempre vamos a encontrar con gente que se opone. Entonces, de manera natural se va a producir una división. Esta es la razón por la cual puede ser costoso y desafiante ser discípulo de Jesús. Muchas veces, hermanos, es difícil cortar relaciones, costumbres, dejar trabajos y toda cosa que nos obstaculice el propósito de seguir a Jesús como el Rey que gobierna nuestras vidas. Cada vez que nos proponemos hacer cosas siguiendo el Evangelio, siguiendo el camino de Dios, pues siempre va a surgir oposición. Entonces, a eso se refería Jesús. No he venido a traer paz, sino espada. Seguir a Jesús sigue siendo el desafío más grande para la humanidad. Mucha gente no se atreve a seguir a Jesús. Lo ven como una cosa bastante complicada, bastante difícil. ¿Para qué me meto en eso? Es difícil, hermanos, seguir a Jesús. Para sus opositores, Jesús sigue siendo un problema. Hoy en día también, hermanos. Como lo fue para Herodes. Herodes se turbó y hoy en día la gente también se turba. Para los políticos sigue siendo un problema Jesús. Si no, observen ustedes las ceremonias cuando una autoridad asume un cargo, ¿no? ¿Jurar o no jurar? ¿Solamente prometer o jurar? Y algunos hasta se burlan porque la idea de jurar es jurar ante Dios, ¿no es verdad? Porque ese fue el principio, pero la gente hoy en día jura por la Constitución, por el pueblo, ¿no? Por un grupo. Y entonces ya no es como antes, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesús sigue siendo el problema. Y a pesar de eso dicen, ¿no? Dicen, por mi pueblo, sí, juro. No tiene ningún sentido ese tipo de juramento. ¿Por qué? Porque Jesús es un problema para los políticos, para el no creyente es un problema. Jesús también es un problema para movimientos machistas, feministas, racistas, pro legalización de la eutanasia, del aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Con quién se tropiezan estos movimientos hoy en día, hermano? Precisamente con Jesús. Porque la doctrina que Jesús nos trajo se opone a todos estos movimientos. Y entonces les cuesta trabajo convencer a la gente, ¿no? Entonces desafían el poder de Dios utilizando esta tajema de hombres, estrategias ocultas, ¿no? Bastante escondidas, concertadas, para soslayar la voluntad de Dios. ¿Y por qué? Porque Jesús sigue siendo un problema para ellos. Por eso Jesús no recibió ni recibe gloria de los hombres. Eso es un hecho natural. ¿Qué gloria es la que sí recibió Jesús? ¿Cuál es la gloria que el Señor recibió? Esto está muy claro en Filipenses 2, 5 al 8. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso dice
capítulo 2 de Filipenses, versículo 5 al 8. Pero continúa, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Versículos 9 al 10. Hermanos, este pasaje nos revela que Jesús es el Rey del universo. Jesús, aquel que vino al mundo en un pesebre, aquel que fue rechazado por el pueblo de Israel primero y después también por los gentiles, rechazado por la gran cantidad de personas a quienes él quiso alcanzar su palabra, su doctrina. Este hombre, de naturaleza divina, por cierto, dice la palabra que fue exaltado hasta lo sumo. Cuando dice exaltado hasta lo sumo, es que Jesús está puesto por encima de cualquier nombre, dice. Y en el nombre de Jesús se tiene que doblar toda rodilla. Ese es el problema que tienen hoy en día quienes rechazan a Jesús. Porque la voluntad de Dios es que todo ser humano doble sus rodillas ante este ser espectacular que vino por nosotros a salvarnos. Pero la gente no lo acepta. La pregunta para ti esta mañana es, ¿tú deseas seguir a Jesús, el Rey del universo? ¿A qué líder tú deseas seguir? ¿A este Jesús? ¿A quien Dios lo elevó hasta lo sumo? Para ello tienes que recordar un par de cosas. Mira, primero, Mateo 16:24 dice, Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. O sea, el requisito fundamental para seguir a Jesús es negarse a uno mismo. Entregarse totalmente. Pero tomar una cruz significa que es una vida de sacrificio también. Y es lógico, hermanos, porque ninguna corona vamos a conseguir si no hacemos sacrificio. Ahí está el ejemplo de las Olimpiadas. Se esfuerzan los atletas para conseguir una presea. Se esfuerzan tanto, se preparan durante 4 años. Cada 4 años se reúnen para ver quién gana. Y es una corona totalmente perecible, totalmente corruptible. Si quieres seguir a Jesús, ya sabes que eso cuesta, tiene su costo. Esa es una gran verdad. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Primera de Corintios 9:25. Quiero finalizar, hermanos, con un pensamiento. Y curiosamente, me quedo con lo que dijo esta médico, esta chica, Paula Pareto, argentina, que ayer perdió, que no alcanzó ni siquiera medalla de bronce. La última parte de su declaración dice, pero yo no sé qué es la gloria. Muchos hoy en día tampoco saben qué es la gloria, ¿no? Esta mañana que estamos aprendiendo qué es la gloria verdadera, pero muchos no saben. Pero dice algo interesante esta joven, dice, para mí, mi gloria es dar todo siempre. Claro, un deportista siempre da todo de sí. Así debiéramos decir nosotros los creyentes, que estamos dispuestos a dar todo de nuestra parte para agradar a nuestro Dios. Y lo más bonito de esta niña dice, así que, despidiéndose de las Olimpiadas, dice, es lo último, porque son unos Juegos Olímpicos. Hermanos, los Juegos Olímpicos son eso, son juegos. Las medallas se distribuyen, pero al final es una medalla por ganar un juego. Pero la vida no es un juego, hermano. La vida
es algo muy fugaz. La vida no tiene sentido si es que no hay algo más allá. Y esta mañana yo te invito a pensar, hermano, y tu amigo que me escuches, piensa en lo importante que es conseguir la gloria verdadera. Esa gloria es la gloria de Dios. El Señor nos bendiga esta mañana, hermano.